Jóvenes, buenos días. Bien, faltan unos minutitos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Y entonces en estos minutitos vamos a aprovechar para compartir de una vez la diapositiva, ¿verdad? Entonces, semana 2, special. Ok. Bien. Mientras llegan sus compañeros, se van acomodando, vamos a continuar, ¿no? Con esta partecita, ¿verdad? Que lo habíamos dejado. Bueno, esto ya hemos pasado, me parece. Hablamos del apego, ¿no? Bueno, hemos revisado, ¿verdad? Hemos revisado, vamos a hacer una pequeña. Ese es nuestro título, la base social de comportamiento, nuestro tema en general. La socialización, hemos visto, ¿verdad?, los agentes formales, informales, los tipos de socialización primaria, secundaria, terciaria, perfecto. Tipos de familia según la estructura, espero que ya hayas identificado el tipo de familia que tienes, la ventaja de repente de esa estructura o las dificultades, ¿no?, que tienes en tu familia por precisamente estar conformada así, ¿no? Una idea. Los estilos de crianza, espero que también aquí ya hayas podido identificar, ¿no?, el estilo de crianza que tú has experimentado, ¿no? Y por ahí puedas explicarte también el por qué quizás has desarrollado algunas características, ¿ya? Muy bien. Las funciones de la familia, ciertamente si perteneces a una familia, ya esa familia a la que perteneces cumplió con la función reproductiva biológica, ¿no es cierto? Claro, tú ya eres parte de esa familia, eres el hijo, entonces ya cumplió con la función reproductiva. La función afectiva, todas estas funciones las hemos visto, ¿sí? Entonces, hemos visto el apego, ese vínculo afectivo, ¿verdad?, que se establece entre el cuidador y el pequeño, ¿no?, el infante, ¿verdad? Entonces, qué importante es que sea este apego seguro, ¿verdad? Y ese apego seguro se va en la medida que el cuidado sea oportuno, adecuado, ¿verdad? Haya interacción, pues, ¿no?, amorosa, ¿verdad? Saludable, ¿no es cierto? Y cuán influyente es un apego seguro para el aprendizaje, el desarrollo intelectual, ¿no es cierto?, afectivo, socioemocional de ese pequeño, ¿ya? Muy bien, entonces ya estamos en la hora, ahora sí. Vamos a entrar a esto que es la actitud, un poquito para rematar la semana, digamos, el tema de la primera parte, ¿no? Y diremos, pues, ¿no?, la actitud. ¿Qué es la actitud, no? Lo tenemos ahí como una disposición, ¿verdad? Una disposición, algo así como tengo una tendencia a responder, ¿no?, con una respuesta de acercamiento, aproximación o de rechazo, alejamiento, ¿no? Esa es la idea de la actitud, ¿no? Todos tenemos esa tendencia, ¿no? Por decir, hay cosas que hacia las cuales tú tienes, digamos, simpatía, ¿ya? Entonces diríamos, ¿no?, que tú tienes una actitud positiva hacia esa cosa en particular, ¿no? Pero también hay otros elementos, otras cosas, situaciones, personas a las cuales de repente no te acercas, más bien te vas alejando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ahí diríamos que tienes una actitud negativa hacia esa persona, situación, objeto. Esa sería la idea. Es una tendencia, una predisposición, digamos. ¿Ya? Entonces, esa es una actitud. Ahora, ¿cómo se originan las actitudes, no? Ahí viene la pregunta. Todos tenemos actitudes, desarrollamos actitudes. Eso lo hemos adquirido en nuestra socialización también. Y aquí precisamente vamos a confirmar eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de la actitud? Me acerco, eso es positivo, me atrae. Me alejo, mi actitud sería negativo, ¿no? ¿Está bien? Neutro, digamos que soy indiferente, ¿no? No hay algo definido. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cómo se forman las actitudes? Entonces, una fuente para el origen de las actitudes sería la experiencia directa. ¿Está bien? Ese es un ejemplo que podría graficar, ¿no? Por decir, ¿no? Si tú tienes digamos que este sujeto está con un casco, ya, hacia los motociclistas. ¿Está bien? De repente tu actitud es indiferente, ¿no? Bueno, vas un motociclista, no te produce nada, ¿verdad? Pero ya es indiferente, digamos. O de repente tienes, ya, una actitud favorable, positiva, ¿verdad? Puede ser. Sí, una moto quisiera, ya. Pero de repente, a partir de esta experiencia, ya, a partir de esa experiencia, tu, eh, tu actitud hacia los motociclistas cambia. ¿Por qué? Porque precisamente fue un motociclista, alguien que vestía así, ¿verdad?, el que te asaltó, ¿no? De repente, si era indiferente, a partir de esta experiencia, ¿no?, tienes una actitud
hostil de repente, ¿no? Hacia los motociclistas, a ellos deben, ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deben controlar lo más que piden sus papeles, ¿por qué no dejan pasar a ese motociclista, ¿no? Si paran a los carros y no a las motos, digamos, puede ser una expresión de mi actitud, ¿sí? Entonces, la actitud puede cambiar, las actitudes van cambiando a lo largo de la vida. Precisamente, una fuente de esos cambios puede ser la propia experiencia, ¿ya? Entonces, de repente tú dices, eh, hacia las personas, a ciertas personas, dicen, no, esos son malos, ¿ya? Y de repente una vez, en una experiencia, justo esa persona a la que, hacia las cuales, o el tipo de personas hacia las cuales tú tenías cierto rechazo, es la única que te ayuda, que te salva, que te da una mano. Entonces, a partir de esa experiencia, tu actitud hacia ese tipo de personas o hacia ese grupo de personas puede cambiar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la fuente, ¿no? De cómo se forman las actitudes. ¿Ya? Esa es una fuente, una forma en la que una manera en la que se forman. ¿Sí? A ver, estamos todos. ¿Qué tal, Yadira? Buenos días. Muy bien. Entonces, es importante revisar, ¿no? Por ahí lo vamos a ver en el autoconocimiento, qué actitudes tengo, ¿no? Hacia qué cosas también, ¿no? Por decir, mi actitud hacia las matemáticas, ¿no? ¿Cómo está? Mi actitud hacia las ciencias, ¿cómo está? ¿No? De repente, claro, mi experiencia ha sido frustrante, ¿no? Nunca me salía un problema y entonces, claro, ¿qué actitud voy a desarrollar? De repente, rechazo, alejamiento. Mira, interesante esto de las actitudes porque van explicando ciertos comportamientos. A veces esa actitud la hemos adquirido, ¿no? De pronto por modelos de conducta, ¿no? De repente, pues tú ves, ay, tu papá o tu mamá, su matemática, personas significativas para ti y que modelaban una especie de rechazo, ¿no? ¿Está bien? Y entonces tú fuiste incorporando esa actitud, ¿no? Esa sería otra forma en la que se generan las actitudes, ¿no? Modelos de conducta, ¿ya? ¿Está bien? Las normas sociales establecidas, claro, por decir, ¿no? En relación al robo, ¿no? Ya, o otra norma, ¿no? ¿Está bien? En qué medida las normas, ¿no?, que están en tu grupo social también favorecen en ti una cierta actitud, ¿verdad? Cierta actitud, ¿no? Hacia los objetos, hacia las personas, hacia el cumplimiento de las leyes, ¿no? Hacia la autoridad, etcétera, ¿no? También, si estamos en un grupo, en un entorno social, ¿verdad? Que, por ejemplo, rechaza el hurto, ¿no? El robo, digamos, estoy ahí donde están los ronderos, ¿no? Y ellos se han organizado fuertemente para castigar a los que roban, ¿verdad? Y es una norma ahí que no puede, ya, en general, ¿no? Vivo en ese contexto, probablemente pues mi rechazo, ¿verdad? A, a los, ¿cómo se dice? A los que roban ganado. Eh, se me fue la idea. Ya los que roban ganado, pues no va a ser bastante alto, ¿no? Porque eso es parte de las normas. O en general, ¿no? De repente en relación a la ropa, por decir, ¿no? Digamos que sea una norma en la ropa, vestir cierto tipo de ropa, si de repente las señoritas, ¿no? Parte de la norma, ¿no? Es que tenga cierto color, ciertas prendas, igual, ¿no? Igual. Eso sería también, va a favorecer la generación de una actitud, ¿ya? Muy bien, a ver, me pide el apego. Esa es la anterior, ¿no? Lo hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, la membresía institucional también, ¿no? Es decir, cuando soy parte de una institución, claro, cuando me afilio a una institución, soy parte de repente de una congregación religiosa, ¿no? Y entonces la misma institución tiene sus normas, tiene sus valores, tiene sus principios, tiene y también va a generar actitudes en mí por el hecho de yo pertenecer a esa institución. ¿Está bien? Esa sería entonces la manera como deberíamos entender esta formación de las actitudes, ¿ya? Las actitudes tienen componentes, ¿no? 3 componentes, un componente cognitivo, afectivo y conductual. ¿Qué cosa es el componente cognitivo? ¿A qué se refiere? El componente cognitivo sería pues todo aquello que piensas, crees y que respaldan tu actitud. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Si tienes una actitud de rechazo hacia las matemáticas, ¿verdad? Probablemente detrás de ese rechazo a las matemáticas, que es una actitud negativa, está una idea del tipo, las matemáticas son complicadas, ¿no? Nunca voy a poder hacer eso es para etcétera, etcétera, una serie de ideas o pensamientos, ¿ya? Y entonces, en esa actitud, en esa valoración negativa de las matemáticas, hay pensamientos y ideas. Eso representa el componente cognitivo,
¿ya? Lo mismo puede ser hacia las personas, ¿no? Las personas que tienen tatuajes seguro son delincuentes. Ya, muy bien. Entonces, tienes una actitud negativa hacia los que tienen tatuaje y entonces detrás de esa actitud negativa hay un componente cognitivo, hay algo que crees al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu actitud de repente hacia los métodos anticonceptivos? Jamás, ya. Hay detrás, eso es pecado, ya. Hay detrás, ¿verdad? De esa actitud un componente cognitivo, ya. Algún conjunto de ideas, creencias acerca de ese objeto de tu actitud. ¿Ya? Y eso va a estar alineado, pues, con ese rechazo, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿ya? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Con todo gusto. No, profesor, todo entendible. Ya, muy bien, gracias. Seguimos entonces. Ya, entonces, eso es el componente cognitivo, ¿no? Ahora, dentro de ese componente cognitivo, esas ideas, pensamientos, creencias, tenemos también estereotipos, generalizaciones. Un estereotipo es una generalización. Ahorita vamos a ver eso. Hay el componente afectivo. Ese componente afectivo de la actitud está expresado en lo que sientes, ¿no? En relación a ese objeto de tu actitud, ¿no? Por decir, ¿no? Nos toca ahora matemática. ¡Ay, matemática! Hay una sensación, ¿verdad? Hay una emoción de repente negativa, ¿verdad? Cuando uno dice, ya llegó la, ¿no? O una persona que no te agrada, hacia la cual tienes una antipatía, ¿no? Una actitud negativa, ¿ya? Entonces, llega esa persona, "Ay, llegó esta... Entonces, experimentas algo, es una emoción, ¿ya? Ese sería el componente afectivo de la actitud, ¿ya? Muy bien. Que muchas veces, ¿no? Vamos a decir aquí, ¿no? Lo vamos a llamar prejuicio, ¿ya? Justamente cuando ese componente afectivo, ¿verdad? Se relaciona con un estereotipo negativo, ¿ya? Los estereotipos son generalizaciones, positivas o negativas, ¿no? Todas las personas andinas son muy trabajadoras, ya está. Ese es un estereotipo positivo, ¿verdad? Generalizado acerca de un grupo de personas. Ya, muy bien. Todos los arequipeños son, ¿no? Trabajadores, ya, muy bien. Los extranjeros, digamos, ¿no? Hubiera sido, todos los extranjeros son ladrones, ya. Es una generalización, ¿ya? Entonces ahí estoy diciendo algo negativo, entonces se habla de un estereotipo negativo, ¿sí? Entonces muchas veces los estereotipos negativos, yo me los creo, ¿no? Yo los asumo, me generan prejuicio, ¿no? Entonces, sin que yo conozca a una persona específica, pero el hecho de que esa persona pertenezca a ese grupo ya me genera, ¿no? Esa molestia, ¿no? Ese enfado, ese rechazo, ¿no? Es una emoción, ¿ya? Y eso sería el prejuicio, ¿sí? Claro, no hay ningún tipo de base real, ¿no? Salvo la experiencia. En la experiencia, bueno, sí, pues te pasó algo malo con un extranjero y a partir, bueno, ahí no sería prejuicio, ¿no? Es su experiencia. Pero en el caso de que nunca te ha pasado nada con un extranjero y ya estás con ese rechazo, eso es un prejuicio, ¿ya? Ya, en el caso de la homofobia, ¿no? Más bien, claro, puede ser en un sentido, pero ya, sí, está bien, puede ser la homofobia, está bien, puede ser, claro, no los conoce, digamos, no los conoce, nunca has tenido, digamos, trato con un homosexual, sin embargo, ahí ese rechazo, ves un homosexual y, ¿no? Entonces, claro, ahí sería un prejuicio, ¿ya? Pero si pensamos ya, el otro componente, ¿no? Ya estamos hablando de tres componentes, cognitivo, afectivo y conductual. El conductual sería ese acto, ¿no? Ese acto que que va a alinearse con esa actitud de rechazo, ¿no es cierto? Es decir, si tú tienes una actitud negativa, digamos, hacia los homosexuales, ¿ya? Y entonces tienes un restaurante, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Y ves que ya ciertamente esa persona es homosexual, ¿no? Por algún indicador que tú conoces. Entonces, tú te paras en la puerta y le dices, no, señor, usted no ingresa. No, soy señorita. Señor, usted no ingresa. ¿Ya? ¿Pero por qué? Si voy a consumir. Entonces, ese acto, ¿ya? En la medida en que es discriminatorio, excluyes a una persona, ya es una acción, ¿ah? Una cosa es que te produzca, ¿no? Así, ya que sería un prejuicio, y ya cuando ya lo actúas, ya estamos en la discriminación, ¿ya? Entonces sería la idea, ¿no? De los componentes, cognitivo, afectivo y conductual, ¿no? Y las expresiones, ¿no? Lo conductual podría expresarse en la discriminación, ¿ya? Pero también si fuera esto, claro, pensando que la discriminación viene ¿de qué? De un prejuicio viene de un estereotipo negativo, ¿no? ¿Está bien? Podría ser también, la actitud podría expresarse en un favoritismo también, ¿o no? Claro, pues, ¿no? A ver, digamos, yo soy cajamarquino, ¿no?
y alguien está postulando a un puesto de trabajo y yo soy el que voy a organizar el proceso, o el que estoy viendo el proceso, de repente, pues, yo tengo preferencia por mis paisanos, entonces ¿a quién voy a elegir? ¿No? Claro, puedo elegir a alguien que tenga ese tipo de, digamos, característica, ¿no? O procedencia, de repente, ¿no? Claro, si no estoy excluyendo a otros, no estoy discriminando, y ahí estoy prefiriendo a alguno de repente, ¿no? Algún tipo de conducta de favoritismo, ¿no? También puede ser, ¿no? Le dejo salir más temprano, de repente, etcétera, ¿no? Ya, bueno, esos son los componentes, ¿ya? Espero que ustedes ya lo quede claro y podamos tener, pues, ¿no? Tener ejemplos, cada uno de ustedes, ¿no? Acá están las categorizaciones sociales, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? En relación al estereotipo, el prejuicio y la discriminación. Vamos a pasar ahora a esta segunda parte, que es búsqueda de la identidad, ¿no? La autoestima. Y aquí hay dos imágenes, dice, ¿no? Cuando reflexionas sobre ti y las cosas que has hecho en el día, ¿qué sueles decirte o qué piensas al respecto? ¿Crees que podrás mejorarlo o no? Entonces, a ver, yo te planteo esa pregunta, ¿no? ¿Y qué podrías decir, verdad? Porque tu respuesta, ya, tu respuesta se puede relacionar, como ahora lo vamos a ver, con la autoestima. ¿Ya? ¿En qué medida tú confías, ¿no? En tus capacidades, ¿no? ¿En qué medida tienes una percepción favorable de ti mismo, ¿no? ¿Está bien? ¿En qué medida estás contento contigo? ¿Está bien? Sí, esa sería una idea, algunas ideas más, ¿no? En relación al tema que vamos a desarrollar ahora, es la autoestima, ¿no? Y para empezar, ¿no? Un poquito hablemos del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento, como de repente acá el análisis de la palabra lo puedes deducir, se refiere, ¿no? A ese proceso reflexivo por el cual, pues, tú te das cuenta, ¿no? Tomas conciencia de una serie de aspectos íntimos, personales, ¿no? Que involucran, de repente, tu manera de actuar, ¿verdad? De pensar, de sentir. Puede ser una idea, ¿no? ¿Está bien? Que involucra o que compromete, ¿verdad? Tus metas, ¿no? ¿Está bien? El cuán consciente estás, ¿no? O te das cuenta de las cosas que quieres o buscas para ti, ¿no? Entonces, cuando hablamos del autoconocimiento, nos referimos a ese proceso reflexivo por el cual nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Va dándose cuenta, ¿no? De sus características, por ejemplo, ¿no? De características físicas, ¿no? O características intelectuales, ¿no? O sus aptitudes también, ¿ya? Entonces, todo eso es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es un proceso importante porque en la medida que nosotros, o cada uno de nosotros, ¿no? Nos conozcamos, sepamos algo más de nosotros mismos, definitivamente tendríamos en ese conocimiento, ¿no? Una fuente que va a alimentar nuestra seguridad. ¿Ya? En la medida que yo digo, oye, qué hábil soy en A, B, C, D, E, entonces probablemente eso abone mi seguridad, pues, ¿no? En que me sienta capaz, ¿ya? Para hacer otras cosas, para resolver problemas, para afrontar la adversidad, ¿no? Cuando yo no veo ese tipo de cosas en mí mismo, probablemente me muestre inseguro, tenga mucho temor, ¿ya? Entonces es importante, claro, muchas veces no nos damos cuenta, no nos tomamos ese tiempo para fijarnos en esos aspectos favorables que todos tenemos, ¿no? Y de repente nos estamos mirando, o estamos mirando solamente las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que no nos salen bien, ¿no? Y claro, si me fijo en eso, la idea que voy a desarrollar sobre mí mismo, la valoración que voy a desarrollar sobre mí mismo va a ser desfavorable, pues, ¿no? Negativa, ¿no? Entonces, qué importante tomarse ese tiempito para explorar, ¿no? Explorar nuestra interioridad, ¿ya? Muy bien, es una inversión, no, no es un desperdicio, no es una inversión de tiempo. ¿Ya para qué? Para luego poder gestionar también tu sentir. ¿Ya? Muy bien, eso es, a ver, en cierta forma, lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Desarrollar este tema sobre el autoconocimiento. ¿Qué implicaría? Pues implicaría evaluar o ponernos a pensar en relación a algunos aspectos, ¿no? A estos 4 aspectos que son estos de aquí, ¿no? La personalidad, mis aptitudes, mis motivaciones, mis valores, ¿no? Es decir, ese autoconocimiento sería, pues, el darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu comportamiento típico, verdad? Y eso en relación a la personalidad, por ejemplo, ¿no? O cuáles son tus aptitudes, tus talentos, ¿no? ¿Qué cosas haces bien, qué te sale bien, verdad? Entonces, tienes conciencia de eso, ¿no? Ah, muy bien, ahí estamos explorando, estás realizando un autoconocimiento de tus aptitudes, ¿no? ¿Está bien? O de repente, pues, ¿cuáles son tus metas, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te mueve? Ah, esas son las motivaciones. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es importante para ti en la vida? ¿Qué es importante? ¿Lo has decidido? ¿Lo has definido?
¿Lo tienes claro o no? ¿O alguien más te lo define? ¿Tú lo has asumido así, sin cuestionamiento? Entonces, el poder dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Significa hacer, ¿qué cosa? Un autoconocimiento. Ya esos son los aspectos que podríamos de repente tener en cuenta, ¿no? Los valores son los principios que nos dicen a nosotros qué es lo más importante, ¿no? ¿Está bien? Un valor de repente puede ser, pues, algo práctico, ¿no? ¿Está bien? No, profesor, no quiero que me hable de teoría, nada, no, lo práctico, no, yo quiero saber, para mí lo importante es lo que me va a servir, lo práctico, ese es un valor práctico. Hay otros de repente tienen otro tipo de valores, ¿no? En relación de repente a el conocimiento, quieren entender más, eso es lo más importante, entender el proceso, no tanto el producto, no, el proceso hay que entender. Otros de repente en relación a cuestiones concretas, ¿no? Quizás valoran más lo material, ¿no? ¿Está bien? No, a mí, hágame en concreto, o sea, qué es lo, yo quiero algo, ya, plata, dinero, ya, algo concreto, no la idea de la justicia, no ese tipo de cosas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, los valores te van a ir señalando, cada uno de nosotros tiene una escala de valores, ¿ya? Y ahí pues, más o menos nos va a decir, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Para uno de repente lo estético, ¿no? Lo estético constituye lo más importante. Cuando hacen amigos, pues ese amigo o esa amiga tiene que ser guapo o guapa, ¿no? Y eso es un valor, no le interesa si es mentiroso, no, eso no le interesa que sea, ¿no? Que sea, que tenga esas características físicas, ¿no? Entonces, su valor, ¿no? Ahí estaríamos viendo en esa selección, en esa elección, hay un valor estético, ¿no? Claro, la armonía, ¿no? La belleza, ¿está bien? Y eso le hace acercarse a alguien, pues, ¿no? Que sea su amigo o su amiga, ¿está bien? Entonces, tenemos en general, ¿no? Diferentes tipos de valores, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, nos van a decir, nos dicen qué es lo más importante. Nos ayudan a escoger lo importante en nuestra vida, ¿ya? Muy bien. Vayamos a ver entonces a esto de qué es la autoestima, ¿no? ¿Qué cosa es la autoestima? Entonces, la autoestima será, ¿no? Acá hay un término que me parece interesante, la valoración propia, ¿no? Es una valoración propia que uno va desarrollando, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no es cierto? En diferentes momentos de tu vida, en diferentes etapas, vas desarrollando una valoración, ¿no? Sobre ti mismo, ¿no? Sobre tu valía. ¿Te sientes valioso o no te sientes valioso, importante, querido, amado, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Y esa valoración, ¿no? Se traduce en un sentimiento de aprobación o desaprobación, ¿no? Que hace que te sientas bien contigo mismo o de repente no, ¿ya? Te sientes mal, inconforme, te rechazas tú mismo, ¿está bien? Entonces, esa sería la idea de la autoestima, ¿no? Esta valoración propia puede ser más o menos estable, ¿no? No es rígida, puede cambiar, puede ir cambiando, ¿ya? Entonces, es importante que revisemos cada uno de nosotros cómo está nuestra autoestima, ¿no? Y quizás para eso nos va a ayudar algunos de los criterios que tenemos ya, para saber cómo se forman, ¿no? Agentes en la formación de la autoestima. Entonces, acá tenemos 3 agentes importantísimos, ¿no? Quizás en varias etapas de nuestra vida, los padres, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cómo así los padres nos generan autoestima? A ver, ahora quisiera que ustedes participen. ¿Cómo los padres, no, son agentes? Es decir, ellos van a ser, en cierta forma, los responsables de cómo nos sentimos. A ver, dime, sí. ¿Querías hablar? Mayra, creo. ¿No? Desanimaste. Profe, quizás A los ver, padres son importantes en la vida de un hijo porque son quienes también van a dar apoyo emocional cuando el hijo esté inestable o algo por el estilo. ya, bien. Claro, miren, los padres nos dan una serie de mensajes, ¿ya? Es decir, verbalmente nos dicen cosas, pero también con sus actos, sus acciones, nos hacen sentir cosas, ¿ya? Por decir, ¿no? Cuando tu mamá o tu papá, ¿no? Se centran en lo que te está pasando, se interesan por lo que te ocurre, ¿verdad? Tú te sientes importante, te prestan atención, te están dando un mensaje, ¿no? Con lo que hacen, también con lo que dicen, ¿no? ¿Qué cosas te dicen? ¡Seguro otra vez! ¡Has hecho lo mismo! ¡Tará! Ya, si te dijeran ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes, también te hacen sentir cosas, ¿verdad? ¿Está bien? Tú vas a recibir, imagínate que ese mensaje lo has recibido a lo largo de ¿cuántos años? Y no han cambiado, ha sido el mismo tipo de mensaje.
¿Qué tipo de idea has ido desarrollando tú sobre ti mismo con esos mensajes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en la medida, pues, que nuestros padres, ¿no? De repente nos han dado mensajes de, digamos, de aprobación, de afecto, ¿no? De apoyo, ¿verdad? También eso no significa que todos nos van a decir está bien, sino de sinceridad, de honestidad con nosotros, del poder de repente centrar nuestra atención en los aspectos favorables también, o sea, en reconocer nuestro progreso, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Probablemente ahí pues hayamos desarrollado otro tipo de autoestima, ¿no? Pero si siempre han estado, digamos, señalándonos los errores, los defectos, probablemente no hayan abonado favorablemente a nuestra autoestima. ¿Ya? Y eso es importante que lo consideres, no seas consciente de esto, para mañana cuando tú seas de repente parte de una familia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es importante aquí recordar, ¿no? Reflexionar acerca de, acerca que sepas, ¿ya? Sepas cómo es que se forma la autoestima, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver ahora otro agente, ¿no? Serían los otros significativos, ¿sí? Los otros significativos, ¿quiénes son o qué lo constituyen? Personas importantes, pues, ¿ya? Por eso se habla de significativos, ¿no? Es decir, en la formación de tu autoestima, ¿no? También han participado, ¿no? La han favorecido o la han menoscabado, ¿no es cierto? Otras personas, ¿ya? A las que llamamos otros significativos. ¿Quiénes pueden ser esos otros significativos? Pues de repente, tus amigos, ¿no es cierto? Tus amigos, claro, tus amigos, tus vecinos, personas que admiras, ¿ya? Entonces de repente tenías en el colegio a alguien a quien admirabas, ¿no? Lo seguías, ¿verdad? Te parecía hoy inteligente o maravillosa, ¿no? Etcétera. Y entonces las cosas que ella decía, ¿no? Y sobre todo si te lo decía a ti, pues influían en tu sentimiento, ¿no? De repente en tu forma de sentir en ese momento, en tu estado de ánimo, ahí está. Esa sería la palabra correcta, ¿no? Entonces, mira, te decía, oye, qué inteligente eres, te decía esa persona significativa, pues bien, te hacía sentir bien, ¿verdad? Entonces, esos otros significativos influyen, pues, en esta formación de la autoestima, ¿no? Abonan, sea de manera favorable o desfavorable, ¿no? Y cuando es desfavorable, es decir, cuando, digamos, estás en un grupo de amigos y todos siempre te están criticando, te maltratan, ¿no? Oye, nunca vas a ingresar, ¿para qué estás estudiando? Mejor ponte, vamos a trabajar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Eres parte de ese grupo, para ti ese grupo es importante, entonces, pero te vas dando cuenta, si te vas dando cuenta que esos mensajes no están abonando a tu autoestima, ¿cierto? Entonces, ¿qué podrías hacer? Ahí podrías tomar alguna medida, ¿verdad? Entonces, mira qué importante es que reconozcas, ¿no? El efecto que tienen esos otros significativos en tu autoestima, ¿ya? Y el otro agente sería, pues, la autoobservación. Y cuando hablamos de autoobservación nos referimos a ti mismo, ¿ya? A ti mismo, claro. Tú también, ¿ya? Eres responsable, ¿verdad? En la formación de tu autoestima, ¿no? ¿Y cómo así, no? ¿Y cómo así? Pues a través de la autoobservación, ¿verdad? ¿A qué le prestas atención tú, no? Deliberadamente, ¿no? ¿Está bien? Deliberadamente. ¿Ya? Esa sería la idea, ¿no? Si le prestas atención a las cosas buenas o exitosas, solamente a eso, valoras todo tu progreso o no, ¿verdad? Y entonces ahí entenderíamos, ¿no? De repente, cómo así nosotros mismos podemos también gestionar, ¿no? Nuestra autoestima, ¿no? Favorecer el desarrollo de una autoestima positiva, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profesor, todo entendido. Ya, perfecto, muchas gracias. Sigamos entonces. ¿Dónde se expresa la autoestima? Y aquí vamos a hablar de áreas de expresión de la autoestima. Entonces, tenemos un área cognitiva, ¿no? Es decir, mi autoestima va a influir en las cosas que pienso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Mira, vamos a ver, revisemos, pues, ¿no? A ver, si tú te sientes querido, valioso, ¿no es cierto? Sientes que tienes capacidades, ¿no? Para afrontar las cosas, ¿no es cierto? Eso es parte de la autoestima, ¿ya? Entonces,
¿Qué ideas desarrollarás, ¿no? Sobre la vida, ¿no? Pensamientos, ¿no? Muy bien. Yo digo, oye, sí tengo capacidades, sí, voy a poder salir adelante, voy a ingresar, voy a ser exitoso, voy a resolver, etcétera, ¿no? Son pensamientos, ideas, ¿está bien? Me planteo metas, etcétera, ¿no? Cognitivamente, ¿no? Voy a tener, mi autoestima se va a expresar en el conjunto de ideas, pensamientos, ¿verdad? O creencias sobre mí mismo, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? Cómo la autoestima se expresa, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? El área cognitiva. Y el área conductual, claro, va a depender, pues, ¿no? Si yo tengo una autoestima adecuada, esa autoestima adecuada, ¿no? Que se traduce también en ciertos pensamientos favorables sobre mí mismo, también van a marcar las conductas que yo desarrolle, ¿no? ¿Está bien? De repente, pues, si yo me siento seguro, pienso que soy, ¿no? Que soy inteligente, digamos, ¿no? Probablemente me atreva, ¿no? Haga cosas, ¿no? ¿Está bien? Sea voluntario, cometa errores, no me atreva a cometer errores, haga cosas, ¿no? Actúe, ¿no? ¿Está bien? En caso contrario, de repente, pues, conductualmente, ¿no? Si, digamos, mi autoestima está bajita, conductualmente, de repente me voy a replegar, voy a estar siempre mirando a otra persona para ver qué hace y copiar lo que él hace, ¿verdad? No me atrevo de repente a actuar de la manera como yo siento y creo, ¿verdad? Entonces, conductualmente podría estar expresando ese tipo de comportamiento. Esa sería la idea, ¿no? De cómo se expresa la autoestima en el área conductual, ¿no? Está bien, claro, voy a hacer cosas de repente que no van a estar, que me pueden poner en riesgo, ¿no? Que me hacen daño, por ejemplo, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Afectivamente, claro, es cómo te sientes, ¿no? Sobre ti mismo, ¿está bien? Te sientes contento, satisfecho, feliz, orgulloso, o de repente avergonzado, ¿verdad? Eh, y entonces eso es algo para considerar. Un segundito, un segundito, un segundito. Era la tutora. Bueno, ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del área afectiva, ¿no? Cómo se expresa la autoestima en el área afectiva, ¿ya? Y en el área relacional sería, pues, la manera como una persona, ¿no? Debido a su autoestima, va a relacionarse con los demás, pues, ¿no? ¿Está bien? Es decir, cómo trata de repente, ¿no? O cómo, en qué posición se ubica, ¿no? Cuando interactúa con otras personas, ¿no? Por ejemplo, si los trata a todos de igual a igual, ¿no? Igual me refiero, digno de respeto, o sea, sin pretender que él o ella es superior, ¿verdad? También es una manera de tratar a otras personas, ¿no? De igual a igual, al mismo nivel, ¿no? Es persona igual que yo, merece el mismo respeto que yo me merezco, está bien. Pero hay personas, ¿no? En el área relacional me refiero, ya estamos hablando del área relacional, que de repente cuando interactúan con otras personas tienden a ponerse por debajo, ¿no? ¿Está bien? Es decir, miran como si las otras personas o el otro fuera superior, ¿ya? Y adoptan digamos, esa actitud, ¿no? ¿Está bien? De inferioridad. ¿Ya? O de repente, pues, tienden a tratar a los demás, ¿no? Como si fueran sus inferiores, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando trato a los demás, los miro, pues, como si estuviera yo en la cúspide y ellos estuvieran en la parte más, ¿no? En la base, ¿no? En la base, ¿no? ¿Está bien? En la parte más baja, ¿no? Eso los miro por encima de los, ¿no? Una manera de decirlo, explicarlo coloquialmente, ¿no? A eso se refiere este área relacional, ¿ya? Bien. Vamos a hablar un poquito de la baja autoestima, algunas características. A ver, sería importante que cada uno de ustedes también haga esa reflexión, ¿verdad? A ver, trate de identificar, ¿no? En sí mismo, de repente en algunas personas que están a tu alrededor, ¿verdad? Y de repente, pues, podríamos hacer algo, ¿no? Ustedes también son agentes de formación de autoestima, ¿no? Ustedes pueden ser también otros significativos para alguien más, ¿no? ¿Está bien? Y entonces, ustedes también generan autoestima, ya con lo que dicen, con lo que hacen. ¿Ya? Entonces, por ahí de repente, pues, podrían ayudar, ¿verdad? Contribuir a que una persona pueda recuperar un nivel de autoestima, pues, saludable, ¿no? ¿Está bien? Bien, veamos entonces, con qué se relaciona la baja autoestima, ¿no? O sea, la baja autoestima se relaciona con, acá nos dice, poca autoconfianza, ¿no? ¿Qué cosa es la autoconfianza? ¿Qué cosa es esa autoconfianza? Se refiere, pues, ¿no? A
esa seguridad que tú tienes acerca de tus propias capacidades, tus habilidades, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto confías en ti? Y esa sería la idea, ¿no? Sí, me tengo confianza, lo puedo hacer, y te vas, ¿no? Sí, lo puedo hacer, confías en ti, ¿no? ¿Está bien? Sabes que lo vas a lograr. Eso tiene que ver la autoconfianza, ¿no? Hay personas que tienen muy poca autoconfianza. No creen que lo puedan conseguir, que lo puedan lograr. Tienen muchas dudas acerca de sus propias aptitudes. ¿Ya? Entonces, ahí diríamos, oye, ¿tienes una autoestima baja? Ya, o tengo una autoestima baja. Si identifico que soy así, tengo una autoestima baja. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? Focaliza en sus defectos. ¿Qué significa focalizar? Bueno, le presta mucha atención, pues, a sus defectos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablamos de la autoobservación. Entonces, esa persona tiene una baja autoestima. ¿En qué ha centrado su atención? En lo que le sale mal, en lo que todavía no termina, no consigue, ¿no? ¿Está bien? Entonces se siente, pues, claro, ¿cómo se va a sentir bien si solamente le presta atención a sus errores, ¿no? ¿Está bien? Entonces, mira qué importante esto de la autoobservación, ¿no? ¿Ya? Dice, los que tienen baja autoestima focalizan en sus defectos, ¿ya? Se centralizan mucho en sus defectos, ¿sí? Oye, ha sacado una buena nota, pero no ingresé, ¿no? Ya, no aprecia el progreso, ¿verdad? En su aprendizaje, en su conocimiento académico, sino se centra en el fracaso, ¿ya? Entonces, por ahí. Dificultad para tomar decisiones, ¿no? Está bien, claro, ¿no? Está bien. Eso se entiende, eso está bastante claro, ¿no? ¿Está bien? No sabe qué hacer, muchas veces duda, claro, duda, ¿no? ¿Y si me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Entonces él toma mucho tiempo, ¿no? Si pensamos en lo académico, ¿no? En lo académico, entonces cuando está desarrollando un problema, ¿no? Lo revisa 3 o 4 veces, estará bien, de repente hecho mal, ¿no? Y 4 o 5 veces lo revisa, ¿no? Pierde tiempo, pues, ¿no? ¿Está bien? Claro, y demora más, claro. ¿Por qué? Porque duda mucho, ¿no? ¿Está bien? Duda mucho. Eso tiene que ver con una baja autoestima, ¿sí? Bajo nivel de asertividad, ¿no? Es decir, ¿en qué medida, ¿no? Una baja autoestima, ¿no? Se va a ver reflejada en que una persona no expresa lo que siente, lo que quiere, ¿verdad? De repente no está de acuerdo con algo, pero se calla, se lo guarda, ¿ya? O de repente, si no está de acuerdo con algo, pues no lo hace, no expresa ese desacuerdo de manera moderada, adecuada, respetuosa, ¿verdad? Sino más bien atropella, ¿no? Grita, ¿no? Agrede, ¿verdad? Entonces, esta característica está asociada con una baja autoestima, ¿no? Se refiere a bajo nivel de asertividad. Sensible al rechazo social, ¿no? Es decir, es muy sensible a la crítica, ¿ya? Las personas con baja autoestima suelen tomar muy a pecho algo que otra persona dijo, ¿no? Les resulta muy doloroso, ¿no? Que le hagan una crítica. Ya no lo toman como una cuestión para mejorar, ¿no? Está bien como una oportunidad para mejorar, sino más bien como una situación que les hace sentir desolación, ¿ya? Entonces, por ahí son algunas de las características, ¿no? De la baja autoestima. Estas son, digamos, algunas, ya espero pues que te sirvan a ti para poder de repente darte cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Y por ahí tú mismo, deliberadamente, puedes hacer algunos ajustes, ¿no? Recuerda que tú también eres agente de tu propia autoestima, ¿ya? Muy bien. Vayamos ahora al otro, ¿no? Al otro lado, ¿no? A la alta autoestima, ¿no? Tendríamos entonces dos tipos de autoestima, una alta autoestima y una baja autoestima, ¿no? La idea sería, pues, llegar a este nivel, a una alta autoestima, ¿no? ¿Y qué implica tener una alta autoestima? Reconocer fortalezas y debilidades, reconocer que soy bueno en varias cosas. También mira qué importante el autoconocimiento en eso, ¿no? Pero también aceptar que tengo defectos, ¿no? Que cometo errores, ¿verdad? No ocultarlos, ¿no? ¿Está bien? No justificarlos, ¿no? Decir, no, lo que pasa es que tú tienes la culpa. No. Asumir que también en mi accionar o en mi actuar hubo algunas cosas que no manejé bien y entonces cometí errores. Mi desempeño no fue el más eficaz. Pero no perder de vista, ¿no? Oye, pero tuve este conjunto de aciertos, ¿no? ¿Está bien? Lo que avancé, ¿está bien? Eso es debido a mis competencias, ¿no? ¿Está bien? Entonces,
son algunas de las respuestas, digamos, asociadas a una alta autoestima, ¿no? Se autorrespeta y respeta a los demás, ¿no? Acá se refiere, como lo vamos a entender ahorita en la escalera de la autoestima, ¿no? El autorrespeto. Valora los logros propios y de otros, claro, ¿no? Se siente bien cuando alcanza algo, está bien, lo valora su esfuerzo, sabe que es su propio mérito, pero también reconoce el mérito de los otros, ¿no? Está bien, cuando yo ingrese me sentiré bien conmigo mismo, ha sido mi esfuerzo, muy bien. Todavía no ingreso, otro ingresa, oye, qué bien, ¿no? Ha sido su esfuerzo, ha sido más rápido, más eficaz probablemente, ¿no? A resolver los problemas, o de repente al momento de estudiar. Qué bien, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? De valorar los logros propios y de otros, ¿no? Persiste en sus objetivos, ¿no? Claro, ¿no? Alguien que tiene alta autoestima considera que tiene cualidades, que tiene competencias, que tiene talentos, ¿no? Y entonces tengo seguridad, oye, yo con todos estos talentos, bueno, ahorita todavía no lo consigo, pero sé que lo puedo conseguir y entonces voy a persistir, voy a perseverar. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ¿no? De la alta autoestima. Y presenta mayor asertividad, ¿no? Es decir, una persona con alta autoestima suele expresar, ya, sin ofender, sin atacar, lo que siente, ¿verdad? Lo que desea, su acuerdo, pero también su desacuerdo o su disconformidad, ¿no? De manera adecuada, sin herir, sin faltar el respeto, sin atropellar, ¿ya? A eso se refiere la asertividad, mayor cantidad de veces, ¿no? Presenta mayor asertividad, se refiere, es decir, suele con mayor frecuencia expresar cómo se siente, lo que quiere, ¿verdad? De manera adecuada. Esa sería la idea de la alta autoestima. Ahora, pasemos a otro, ¿no? A otra, digamos, a otra categoría, ¿no? Considerada como falsa autoestima, ¿no? Y en esta falsa autoestima, la persona aparenta, ya aparenta, no es algo real, no es algo que siente, es una seguridad falsa, ¿no? Que muchas veces se relaciona con cosas que tiene, ¿ya? Y entonces, ¿no? Es algo así, imagínense, ¿no? Una persona con alta autoestima no necesita tener de repente, pues, una ropa de marca para sentirse bien consigo mismo y poder tratar a los demás con respeto o igualdad. ¿Está bien? Una persona con falsa autoestima de repente sí lo necesitaría, ¿ya? Si no tiene ese accesorio, ese elemento de última moda o de repente ese accesorio carísimo, se siente menos. Entonces, a partir de, es por eso que se habla de una falsa, ¿ya? Falsa autoestima, ¿está bien? Entonces, en esta falsa autoestima se aparenta, ¿no? Se aparenta, ¿ya? Acá hablan de esconde debilidades y desaprobación propia, claro, ¿ya? El que tiene una autoestima alta no tiene por qué esconder, asume, conoces cuáles son sus debilidades, cuáles son sus defectos, pero también reconoce que tiene, pues, talentos, ¿no? ¿Está bien? Eso es el que tiene una alta autoestima, ¿no? El de la falsa autoestima, en cambio, trata de esconderlo, ¿está bien? Esa es la idea. Claro, se puede mencionar que mm, encubre, ¿no? Es una manera de defenderse, ¿no? De ese malestar que experimenta por no evaluarse positivamente. De repente sí, pues al ser así es un mecanismo de defensa inconsciente. Y podríamos decir también, o se dice aquí, que se relaciona con una actitud manipuladora y o soberbia, ¿ya? Entonces, con eso lo podríamos relacionar una falsa autoestima, ¿ya? Esa es la idea. Bien, vamos a pasar ahora, como estamos de tiempo. La escalera de la autoestima, ¿no? ¿Ya? Eh, esto es la autoestima, bueno, acá se plantea, ¿no? Que se va a formar, ¿no? Gracias a una serie de pasos, pues, ¿no? De manera, digamos, escalonada, ¿no? Que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, todo este conjunto de pasos nos va a permitir llegar a esto que sería, ¿no? La autoestima, ¿no? ¿Cómo llegamos a la autoestima? Bueno, iniciamos con el autoconocimiento, ¿ya? Esto es de acuerdo a Mauro Rodríguez, ¿no es cierto? Eso está en tu texto. El autoconocimiento. Entonces, con el autoconocimiento ya más o menos, ya tú sabes a qué se refiere. A medida que más te conozcas, claro, vas a desarrollar, ¿no? Ideas
favorables o desfavorables sobre ti mismo, ¿no? ¿Está bien? Ese sería el autoconcepto, pues, ¿no? Luego viene la autoevaluación. En la autoevaluación te vas a, digamos, ¿no? En la autoevaluación tú vas a reconocer cuando una situación, ¿ya?, es constructiva, favorable para tu desarrollo, o cuando no, es dañina, ¿no? Está bien, es destructiva, ¿no? Esa sería la idea de la autoevaluación, ¿ya? En la autoaceptación se refiere, pues, a ese amor incondicional, ¿verdad?, que nos debemos a nosotros mismos, ¿ya? El autorrespeto se refiere a esa coherencia, ¿no?, de tu actuar, ¿no?, con tus valores, ¿no? Es decir, el autorrespeto se refiere a permitirte, ¿no?, permitirte satisfacer tus propias necesidades también, por ejemplo, ¿no? Ser coherente con tus propios principios, ¿no? Es decir, si tú piensas que robar es malo, ¿está bien?, un valor para ti, la honestidad. Entonces, autorrespetarte sería ser congruente con ese valor, ¿ya? Si tú dices que robar es malo, pero acompañas a los ladrones, ¿verdad?, los tapas, los encubres, eres cómplice, entonces ahí diríamos, oye, no está funcionando tu autorrespeto, no eres congruente con lo que para ti es valioso, ¿está bien? ¿Sí? Esa sería la idea del autorrespeto. Y finalmente, pues tenemos la autoestima, ¿no?, como una síntesis de todo este conjunto de valores, variables, ¿no es cierto? Ya, eso sería lo que corresponde. Vamos a hablar de la imagen corporal. ¿Qué viene a ser la imagen corporal? Teníamos otra palabra también, en bases biológicas habríamos hablado del esquema corporal, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, esta es la imagen corporal. En este caso hablamos de el cómo te percibes, ¿no? Hay una representación, claro, ¿no? Una representación, dicen, es aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro cuerpo, la forma como los percibimos, pues, ¿no? Cómo percibimos nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en muchos casos puede haber una correspondencia entre mi cuerpo y cómo lo percibo, que sería una imagen corporal adecuada, ¿verdad? Pero en otros casos puede haber una distorsión, ¿ya? Este es mi cuerpo, ¿ya? Pero yo lo percibo de esta manera, ¿no? Con estas características, ¿no? ¿Está bien? Puede ser, ¿no? Claro, aquí en la imagen corporal se refiere a un todo, una totalidad, ¿no? En esa totalidad pueden haber elementos, ¿verdad?, que yo los veo de repente como, como si fueran, ¿verdad?, totalmente sobredimensionados de repente, ¿no? Por decir, ¿no?, cuando me miro, cuando veo mi cuerpo, digo, soy un gordo, un obeso, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? O de repente, pues cuando veo mi nariz, digo, esta nariz es kilométrica, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí, cuando incurro en ese tipo de percepción, ¿no?, de parecer, ¿no es cierto?, sobre mi cuerpo, entonces ahí estoy incurriendo en una distorsión de la imagen corporal, ¿no? Ya, esa sería la idea, ¿no? Entonces, la distorsión de la imagen corporal puede, en algunos casos, ¿no?, o en muchos casos, explicaría, ¿verdad?, trastornos de la conducta alimentaria, ¿no?, como la anorexia y la bulimia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la anorexia, ¿en qué consiste? Bueno, me percibo gordo o gorda, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Reduzco la ingesta de alimentos, bueno, y de esa manera pongo también en riesgo mi vida, ¿no?, mi salud, mi vida, ¿verdad? Claro, hay personas que han fallecido, han muerto, ¿no?, por llegar a ese extremo, ¿no? Siempre que tenían esa distorsión, pues, ¿no?, de su imagen corporal, se percibían siempre con sobrepeso, ¿no?, a pesar que ya estaban, pues, en un estado extremo, ¿no?, de desnutrición, ¿ya? Entonces, es una idea, ¿ya? La bulimia sería el caso, digamos, contrario, ¿no? Aquí hay una ingesta excesiva, ¿no?, una ingesta excesiva, y luego un sentimiento de culpa, ¿no? Se siente mal por haber, digamos, eh, sobrepasado, ¿verdad?, haberse excedido, ¿no es cierto?, en esa ración, y entonces se induce al vómito, ¿no? ¿Está bien? Es un trastorno también de la conducta alimentaria, ¿no? Hay otros tipos de trastornos, ¿no?, como por ejemplo la vigorexia, ¿no?, en el cual, como se nota, ¿no?, hay una distorsión de la imagen corporal, ¿verdad? ¿Está bien? Ya tiene una masa muscular considerable, sin embargo, todavía se ve, pues, y soy bien flaquito, ¿no? Me falta, ¿no? ¿Está bien? Y hay esa conducta, digamos, obsesiva, compulsiva para
poder seguir ganando, ¿no? Ganando mayor masa muscular. Esa sería la vigorexia, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna, profesor. Ya. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí. Ya. Bien, entonces, pasemos la comprensión de los demás, ¿no? Es unas competencias sociales. Acá es interesante, jóvenes, poder profundizar un poquito, ¿no? Acerca de estas competencias sociales, ¿no? La asertividad, la escucha activa y la empatía, ¿no? Es importante que tú lo puedas desarrollar, ¿verdad? Eh, Claro, el desarrollo de competencias sociales, jóvenes, no solamente pasa por un entendimiento de lo que se trata, ¿no? Sino pasa por un ensayo y quizás muchos errores, ¿no? Y a partir de esa atención que le presto a mi ensayo y a mi error, puedo ir mejorando, ¿no? Sí, es una manera, ¿no? Claro, hay otras formas, ¿no? Mucho más, de repente, más rápidas, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, voy a un taller de habilidades sociales, por ejemplo, ¿no? Ahí de repente me puedo nutrir, ¿no? De ciertos comportamientos, ¿verdad? Que me van a ayudar o me van a facilitar una mejor interacción con otros, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sí, pues se pueden aprender muchas de las competencias sociales, o todas las competencias sociales se aprenden, ¿no? En sociedad, claro que sí. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora de la asertividad. ¿De qué trata la asertividad? La asertividad trata de poder ser capaz, ¿no? De expresar, ¿no? Expresar mi sentir, mi conformidad o disconformidad, ¿no? ¿Está bien? Pero en términos que no sean ofensivos, ¿ya? En términos que no le susciten al otro, ¿verdad? Algún tipo de, por ejemplo, ¿no? Indignación, por ejemplo, ¿no? Esa sería la idea de la asertividad, ¿no? En el momento justo, por supuesto, pues, ¿no? En el momento oportuno, en el momento justo, ¿no? No es que yo me molesto hoy y va a pasar 5 años y recién ahí le voy a decir, ¿no? También la idea sería, pues, en el momento en que lo siento, lo pueda expresar, ¿no? Y de forma adecuada, ¿no? Y ahí entonces estaría siendo asertivo, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la asertividad, ¿no? Acá tenemos una imagen donde está haciendo un reclamo, parece, ¿no? Y no lo vemos que está ofuscado, ¿no? Oye, ¿cómo me van a cobrar eso? No, no es así, ¿verdad? Entonces está calmado, le está explicando, ¿verdad? Probablemente la naturaleza de su reclamo, pues, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Esto le está afectando de repente. Esa sería una manera asertiva, ¿verdad? Más o menos la imagen es lo que quiere mostrar. Ya vemos a una persona calmada, tranquila, ¿no? Que le está expresando a este señor que recibe, no sé si cuéntenos, este acá, su reclamo, su queja. Pues, ¿no? Puede ser una idea, ¿no? De la asertividad. La escucha activa. ¿A qué se refiere la escucha activa? La escucha activa se refiere, jóvenes, a prestar atención, no solamente a lo que se dice, ¿no? Al lenguaje hablado, oral, sino también al lenguaje no verbal, ¿ya? Entonces, cuando alguien te dice, no, oye, estoy contento, ¿no? Te dicen, sí, estoy contento. Si tú tienes escucha activa, ¿de qué te vas a dar cuenta? ¿De qué te darías cuenta? Estoy contento. ¿De qué te das cuenta? ¿Quién puede responder? No parece contento. Ya, excelente. Oye, pero no pareces contento. Ya, esa sería la escucha activa, ¿no? Porque mira, tú me dices estoy contento, pero no pareces contento. Ya, el expresarlo, el decirle, ya estaría evidenciando mi escucha activa, ¿ya? Y precisamente la escucha activa consiste en eso, ¿no? En prestar atención a esos detalles, pero también confirmar, ¿verdad? Si aquella impresión que estoy teniendo, ¿verdad? De esos mensajes que son de repente contradictorios, ¿verdad? A ver, ¿de qué manera son ciertos? ¿En qué medida son ciertos, no? Esa es la idea de la escucha activa. Ya muchas veces, ¿no? Eh, a ver, las mamás de repente tienen mayor escucha activa que los papás, ¿no? Porque la mamá te pregunta, ¿qué te ha pasado? Y se te acerca, de repente, el papá, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tú dices, ya, nos vemos, chao. Y se va, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene escucha activa, verdad? Ahí sería la idea, ¿no? ¿Cuánta escucha activa tienes tú? Ya, eso sería importante que te plantees, ¿no? Y a partir de ese conocimiento, pues empiezas a mejorar, ¿no? ¿Ya? Esa es la escucha activa entonces, jóvenes, ¿ya? Poder prestar atención, poder confirmar, poder preguntar, ¿verdad? Darle ese feedback a la persona que me habla, con la cual me comunico, si lo que creo, ¿no? Coincide con lo que dice, ¿no? ¿Está bien? O viceversa, lo que dice
pero me hace creer otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí la escucha activa sería confirmar, preguntar, ¿no? Aclarar, ¿verdad? Algunos mensajes que podrían parecer ambiguos o contradictorios, ¿ya? Muy bien. ¿Y la empatía? ¿Qué sería la empatía? Bueno, la empatía sería, pues, esa capacidad para comprender cómo se siente el otro, ¿ya? Poder entender lo que está pasando, lo que está viviendo, ¿no? Está bien, esa sería la idea de la empatía, ¿no? Y claro, va a ir acompañado probablemente de una respuesta adecuada, ¿no? A eso que siente, pues, ¿no? Que yo entiendo lo que siente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, a ver, tú postulas varias veces, ¿no? Y no ingresas, ¿sabes lo que se siente en cada vez que miras esa pizarra, ¿no? O esos resultados y no estás ahí, ¿no? ¿Sabes lo que se siente? Entonces, cuando veas a otra persona, cuando tú ingreses y veas a otro que no ingresó, pues no vas a ir diciendo, yo sí ingresé, ¿no? Eso no sería ser empático. ¿Está bien? Entonces, la idea de la empatía es eso, ¿no? O sea, poder entender, comprender cómo se siente el otro y a partir de ese entendimiento responder de una manera más o menos, pues, adecuada, ¿no? Humana, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, ya tenemos ya las competencias sociales. Vamos a hablar de la comunicación y sus estilos. 4 estilos de comunicación, el pasivo, donde, pues, aquí tenemos la idea, ¿no? Eh, Probablemente asienta, solamente oiga, no diga mayor cosa. Ese es el estilo pasivo. El estilo agresivo, donde quieres imponer, ¿no? Tu mensaje, tu opinión, tu deseo, ¿está bien? Gritas de repente, ese es el agresivo. Una mirada furibunda, ya puede ser agresivo, ¿no? ¿Está bien? El pasivo agresivo es el que te sonríe, ¿no? Ya, sí, ah, ya, sí, sí, ¿no? Sin embargo, luego cuando tú ya no estás, ya está hablando peste, está hablando otras cosas, o dice, no, ¿cómo es posible? ¿No? Ya, ese sería el pasivo agresivo. Directamente no expresa su oposición o su malestar, ¿no es cierto? Se lo guarda, lo esconde, ¿no? Y el asertivo, ¿no? Que ya vimos más o menos en qué consiste. Ya esos serían los 4 estilos de comunicación. A ver, identifica cuál es el tuyo y pues a ver si vamos mejorando. Estos son los ejercicios. Y ya le voy a dar, estamos en la hora, profesor Pere, le voy a dar sus claves. O sea, antes de, a ver, marquen las claves o hagan su captura, pero traten de resolver todos los problemas, ¿no? Tienen ustedes también una herramienta ahí para hacer las consultas, ¿ya? Jóvenes, muchísimas gracias. Espero que esta clase haya sido para ustedes rica en aprendizaje y les sea útil, ¿ya? Buen día, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Igualmente, Cuídese. profesor. Hasta luego, profesor. Cuídese. Buenos días, buenos días. Buenos Vamos a días, empezar con la profesor. clase de economía. Buenos días. Vamos a compartir pantalla. Buenos días. Un momentito. Por favor, confírmeme si se visualiza. Sí, Por profesor, favor, sí se ve. se visualiza. Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Semana 2. Toca ver ratito, ¿eh? Un ratito. Un momentito, ¿eh?
Bien, vamos a empezar. El tema que veremos a continuación es, bueno, son varios temas. Vamos a empezar con los factores productivos. Recursos indispensables para producir. Sin estos recursos, simplemente no se produce. Sin estos recursos, simplemente la producción no se lleva a cabo. Se refiere a la producción de bienes y servicios, ¿correcto? Producción de bienes y servicios. ¿Cuáles son estos factores productivos? Ahí están señalados. Para producir se requieren de recursos de la naturaleza, materias primas. Para fabricar una mesa se necesita el árbol de cedro, caoba, etcétera, que después será extraído y convertido en madera. Para producir conservas se requieren los peces del mar. Para producir acero de construcción se requiere el hierro de las minas. Los recursos naturales es el primer recurso necesario para producir, es el primer factor productivo que se menciona. ¿Correcto? Bien.